Sean bienvenidos, estimados alumnos, alumnas. Comenzamos. Primer problema del día de hoy me dice así. Un sistema de abastecimiento de agua potable está constituido por dos reservorios, dos bombas y sus correspondientes líneas de interconexión, tal como se muestra en el gráfico adjunto. El suministro de agua al reservorio 2 es desde el reservorio 1. La cota del reservorio 1 es 150 pies, acá lo vemos en el gráfico, y la del reservorio 2 es 300 pies. La línea de succión y descarga están ubicadas 10 pies por debajo de los niveles de la superficie de agua en ambos reservorios. Considerar que el coeficiente de fricción y Darcy-Weisbach es 0.021 para todas las tuberías y las curvas características de las bombas A y B mostradas. Con ello se pide, primero, cuando las dos bombas están en operación, ¿cuál será el caudal de descarga al reservorio 2? Luego, ¿cuál es el porcentaje de descarga en la línea A? Y finalmente, ¿cuál es el caudal entregado por la bomba A? Bueno, un problema interesante, original, proveniente de la Escuela Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pasemos pues a la solución respectiva. Se trata, como verás, de un problema donde la instalación aparece con bombas en paralelo. Ahí vamos a ver un pequeño detalle al respecto. Cómo es que aportan caudal estas dos bombas y cómo podemos manejar esta gráfica que tenemos a la derecha. ¿De acuerdo? Veamos pues entonces las definiciones que nos importan aquí. Y es lo referido a bombas en serie y en paralelo. Correcto. Se trata de instalaciones de bombas que se emplean mucho en la industria. En el caso de las bombas en paralelo estás viendo. Mira, aquí a tu izquierda tienes un gráfico similar al que posee el problema, ¿no? Estás viendo de que ambas bombas operan con la misma altura total, ¿cierto? Mira, ¿dónde es que se ubica el punto de operación? El caudal, obviamente, viene dado por la suma de los caudales en los puntos de operación para cada una de las bombas independientes, tanto para la bomba B como para la bomba A esta altura. ¿Observas? Esta curva en línea punteada no es otra cosa que el desplazamiento de la curva celeste, la curva B, hacia la derecha. Mira, está ubicada a la misma altura. Yo simplemente me voy a llevar aquí puntos. Ahora vas a ver cómo es que lo trazamos. Y esto es en líneas generales el esquema de trabajo para dos bombas en paralelo. Claro, dos bombas diferentes, ¿no? Porque en la práctica se utilizan bombas iguales, ya que bombas diferentes van a tener rendimientos distintos y puede ser contraproducente el empleo de una con respecto a la otra, ¿cierto? Este sería el caso general. Mientras que las bombas en serie, como verás, poseen el mismo caudal, pero la altura total viene dado por la suma de dos alturas, ¿cierto? Este es pues el caso que emplearemos, bombas en paralelo. Pasemos pues aquí a construir nuestra gráfica. Solución. Y aquí estoy ampliando la gráfica de las curvas de las bombas A y B del problema. Observas. Voy entonces a desplazar aquí la curva azul hacia la derecha, ¿cierto? Con las medidas respectivas me llevo la curvita y de lo que se trata ahora es de saber dónde es que se encuentra el punto de operación, ¿no? Tú dirás, aquí hay cantidad de alternativas, ¿no? Pero observa bien, si me voy por arriba de los 200 pies, ¿qué va a suceder? La bomba B ya no me va a trabajar, ¿sí o no? Por otra parte, si bajo de los 150 pies, la bomba A ya no va a trabajar. Observas, mi punto de operación se ubicará entonces en este rango
por encima de los 150 y aproximadamente en los 200 pies. ¿De acuerdo? Tracemos pues entonces una horizontal aquí y mira, a simple vista puedo sacar acá los puntos, aproximadamente 200 pies, ¿cierto? Caudal 500 GPM, para la bomba A tendría 1500 y obviamente el punto de operación se encontraría en los 2000, ¿no? La suma de los dos caudales, como te decía. Aquí debe de estar entonces. O alternativamente, voy a poner aquí un poquito más abajo la horizontal, 180 pies más o menos, ¿cierto? Aquí trazo mis puntos, mira, tengo 1000 GPM para la bomba B, aproximadamente 1750 y pico, ¿no? Para la bomba A, 2750, aquí estaría mi punto de operación más o menos. Todo esto lo voy a evaluar, por si acaso. Tenlo en mente, aunque vamos a volver a verlo. Pasemos pues ahora sí al análisis formal del sistema, ya que tenemos definidos los límites en los cuales nos vamos a desenvolver para la altura de operación, ¿cierto? Y aquí tengo la instalación, el sistema completo, como ves, el que me proponen. Voy a tomar nota aquí de los caudales, tanto para la bomba A, por ejemplo, le estoy denominando aquí el caudal que entrega 1, caudal 2 para la bomba B, Q3, que sería la suma de estos dos, ¿cierto? Q4 y Q5 para esta disgregación de caudales nueva que se dirige hacia el reservorio 2. Vamos a ubicar un nivel de referencia bien abajo aquí. Lo necesitamos para plantear nuestros respectivos Bernoulli. Niveles de referencia, punto 1, punto 2. En realidad es uno solo. Estas dos bombas me dicen de que se encuentran a la misma elevación, ¿no? Solamente que en el dibujo se ve así. ¿Estamos? Esta notación de aquí en inglés me indica de que las bombas, las bases de las bombas están a la misma altura. ¿Correcto? El punto 3, el punto de convergencia de los caudales de las bombas. El punto 4, que sería el punto terminal de esta tubería de 14 pulgadas. Punto 5 y punto 6, que también son lo mismo por si acaso, ya que no me hablan aquí de diferencia de alturas entre la llegada de Q4 y Q5. ¿Me entiendes? O sea, el punto 5 y el punto 6 se encuentran ubicados a la misma altura. ¿Estamos de acuerdo? Empezaré haciendo un balance de energía, un Bernoulli en este tramo, digamos. 1, 3, 4, 6. ¿Listo? Aquí tengo la ecuación. HT, como verás, será la altura de operación de la bomba A, que también es común para la bomba B. Todos los demás términos te son acá conocidos. Los HDP, que serían las pérdidas en cada uno de los tramos, ¿no? Ya que aquí hay tubería que tiene longitud y tiene factor de fricción conocido. Hasta el level o el nivel 5. ¿Correcto? Vamos a reemplazar ahí nuestros datos numéricos y a eliminar también algunos términos que son innecesarios. Por ejemplo, B1 sería, ya como sabemos, B1 y B6. B1 y B6 corresponden al descenso de niveles en el reservorio, ¿cierto? Esas velocidades las consideramos despreciables. Pero estas presión 1 y presión 6 no podemos considerarlas nulas, ya que nos encontramos, ¿cuánto? 10 pies por debajo del nivel de agua, ¿cierto? Este P1 entre gamma, observas de que sería 10 pies, ¿correcto? De esta manera el Z1, o sea, la altura geodésica del nivel 1, se encontraría a 150, pero menos los 10 pies de profundidad al cual se encuentra la toma para la bomba 1, ¿correcto? Igual en el punto de descarga, ahí tenemos, y el nivel 5 también sería 300 menos 10 pies.
¿Estamos de acuerdo entonces? Esto lo simplificamos un poquito y nos queda lo siguiente, ¿correcto? Ahí esto ya está listo para reemplazarle nuestros valores, las equivalencias, los HP, así, ¿no? En términos de los factores de fricción, longitudes y diámetros, pero todavía estas velocidades podemos escribirlas en términos de caudales. Y claro, ya que F es común para todas las tuberías, podemos factorizar ese término. Igual a gravedad, ¿correcto? Hemos puesto así pues las velocidades en términos de caudales y áreas de los tubos. Ya que tenemos los datos de los diámetros, normal podemos escribirlo de esta forma. Reemplacemos pues así nuestros datitos. Mucho cuidado que se trata de unidades inglesas, ¿no? Las pulgadas convertirlas a pies. Muy importante eso aquí. La gravedad también en el sistema inglés. Y listo. Esto podemos reducirlo un poquito. Así nos estaría quedando entonces nuestra primera ecuación. ¿Listo? Número 1. Otro Bernoulli al tramo 2, 3, 4, 5. Así lo estoy trabajando. Va a ser análogo completamente. ¿Listo? Solo que en vez de Q1 se trabaja con Q2. Y en vez de Q5, Q4. ¿Correcto? Tenemos así nuestra segunda ecuación. Mira que 1 y 2 son completamente idénticas, iguales debido a esta altura total, ¿no? Ya tenemos por lo pronto acá dos ecuaciones reservadas. Nos hacemos aquí un poquito de espacio. Vamos ahora con el balance de caudales debido a lo que es continuidad. ¿Listo? Esto es muy sencillo, ¿cierto? Q3 es la suma de estos dos caudales que entregan las bombas. Y también Q4 y Q5, la suma de Q3. ¿Listo? Solamente nos faltaría aquí plantear una ecuación. Mira que las líneas 4, 5 y 4 y 6 están en paralelo, ¿cierto? Y no hay bomba entre ellas, de manera de que las pérdidas totales van a ser iguales, ¿correcto? Solamente para el tramo en paralelo. Reemplazamos ahí nuestros datitos, se nos va a cancelar la F obviamente, ¿no? También la G. Esto me va a quedar de reemplazar mis datos. Una ecuación con dos incógnitas, quinta ecuación. ¿Qué puedo hacer aquí? Esto no va a ser un problema, ya lo has visto, porque mira, Q1 y Q2 van a salir de la gráfica, ¿cierto? Q3 obviamente va a ser la suma de estos dos, ¿te das cuenta? Y otro detalle aquí, al conocer Q3, obviamente las ecuaciones 4 y 5 se nos convierten en un sistema de ecuaciones muy sencillo, ¿cierto? Dos ecuaciones con dos incógnitas, muy básico para nosotros a estas alturas del partido. Todo ello lo vamos a manejar con una hoja de cálculo a fin de que el trabajo sea lo más ordenado posible. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, aquí tienes la hoja de cálculo. Bueno, ya me he anticipado aquí con algunos valores. ¿Qué es lo que he hecho acá? Primero me llevé estos valores en galones por minuto que has observado, 1500, 500, ¿cierto? Aquí la suma de estos dos casilleros, A y B. La columna D, simplemente estamos convirtiendo los caudales A y B, 1 y 2, a pies cúbicos por segundo. ¿Ves? Los multiplico por 0.0228. ¿Listo? Eso para Q1 y Q2. Aquí lo estás viendo. Q3, de la misma manera, si gustas la suma de estos dos, o la multiplicación de C, como he hecho acá, por el factor de conversión respectivo. Conocemos Q3, hemos dicho que Q4 y Q5 se resuelven como un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Yo he utilizado aquí la fórmula de la regla de Cramer, me la he llevado aquí al Excel, y ya es muy básico para nosotros a estas alturas, ¿cierto? La fórmula de la altura total también me la he llevado aquí, me evalúa automáticamente el valor de H
correcto, en función de los caudales correspondientes. Cualquiera de las dos ecuaciones me la llevo a este lado, la 1 o la 2, correcto. Esta hoja de cálculo, como habrás podido notar, se encuentra completamente automatizada. Yo únicamente debo ingresar acá caudal 1 y caudal 2 y automáticamente me sale todo lo demás, caudal 3, caudal 4, caudal 5 y altura total, lo cual me ayuda a dilucidar rápidamente respecto a la altura total. Está disponible para ti. Si eres alumno mío, puedes solicitarla sin compromiso al WhatsApp. Ahí está. Entonces ahora simplemente tengo que dar valores, ¿no? En el primer caso vimos esto, ¿no? 500, 1500, 2000. El punto de operación debía estar por debajo de los 200 pies. Observas. Pero cuando he hecho mi evaluación respectiva, mira cuánto me sale la altura total. 212. ¿Estoy por encima de la curva o no? ¿Cierto? Entonces debo descartar completamente este valor. Y este era el otro, ¿cierto? Q2 1000, Q1, la bomba A, 1600, casi 1700, ¿cierto? El punto de operación, la suma. Mira la altura por debajo de los 200 pies, ¿cierto? ¿Cuánto nos da la hoja de cálculo aquí? 1000, Q2, 1650, se nos fue la altura. 250 pies. ¿Observas? Vamos a estar entonces por debajo de los 1500. Aquí le he dado 1450 a Q1. Mira, llego a 207. El valor que verdaderamente cumple o está lo más cercano posible es el último de acá. Q2 380 aproximadamente, Q1 1380, la altura casi 200. Veamos la gráfica, se acerca más, ¿cierto? Casi 400, 1760 y la suma. ¿Dónde que se encuentra el punto de operación? Nos cuadra aquí, cercano, lo más cercano a los 200 pies que podemos observar. ¿Correcto? Ya tenemos así entonces los caudales que necesitamos, el verdadero punto de operación para este sistema. Caudales conocidos. Pasamos ahora sí a responder las preguntas que nos efectúan. Vamos respondiendo así las preguntas. Primero, el caudal de descarga al reservorio 3, ¿cierto? Sería el caudal total, Q4 más Q5, o que es lo mismo, el caudal 3. ¿Listo? Aproximadamente eran 1760 galones por minuto. Ahora, el porcentaje de descarga en la línea A, o sea, sería el porcentaje de Q4 con respecto a Q3. ¿Observas? Muy sencillo, podemos calcularlo. 38 y pico por ciento. ¿Listo? Finalmente, el caudal entregado por la bomba A, muy sencillo, aproximadamente 1380 galones por minuto. Bien, con esto estamos concluyendo esta pregunta. Interesante, ¿verdad? Espero te sea de mucha utilidad. Nosotros pasaremos aquí a un nuevo problema. Me dicen así: considerar la red de tubería mostrada en la figura, la misma que es abastecida desde dos reservorios. La cota de nivel de agua del reservorio 1 es 85 metros sobre el nivel del mar y la del reservorio 2, 102 metros. Aquí lo estamos observando. Los caudales de salida del nudo C, 0.1 metros cúbicos por segundo, F 0.25 y E 0.1. ¿Correcto? Resolver por el método de Hardy-Cross, determinar los caudales resultantes del sistema y las presiones en cada nudo de la red. Considerar para el cálculo la fórmula de Hazen-Williams y todas las tuberías son de PVC. Se solicita analizar los resultados y en el caso del reservorio 1, ¿cuál podría ser la cota de nivel de agua para que el reservorio 2 suministre agua a dicho reservorio? ¿Listo? Es decir, aquí tenemos varias preguntas. Nos piden caudales, presiones, ¿cierto?
y luego además considerar qué sucede, o mejor dicho, cuánto tendría que ser la altura del reservorio 1 para que se invierta el caudal en AB, que ya tiene una dirección que es la que observas. ¿Correcto? Pasamos pues a la solución respectiva y ya el procedimiento en cierta forma nos debe de ser familiar, ¿cierto? Nos traemos aquí los datos. Tenemos que considerar una tubería de PVC para todo, ¿cierto? Esto lo traemos de tablas. El coeficiente de resistencia para todos los elementos de la tubería vienen dados entonces por esta expresión. ¿Recuerdas? Ya es bastante familiar para nosotros. Es la famosa aproximación de Hazen-Williams para este coeficiente. Seguimos avanzando. A esto le llamamos asterisco. Ahora, aquí a la derecha recordaremos rápidamente las expresiones que se utilizan para el cálculo de caudales utilizando la metodología Hazen-Williams. ¿Recuerdas? El seminario anterior ya te habíamos hablado de cómo es que se calcula esta corrección, que nosotros debíamos verla como si fuera corriente, ¿cierto? La ley de Ohm aplicada a un circuito hidráulico en este caso, ¿no? Delta de Q vendría a ser la corriente, lo de arriba vendría a ser la suma de voltajes y lo de abajo la suma de resistencia. Corriente, voltaje entre resistencia. En el caso de que no teníamos bombas, se nos anulaba el HP sub 0, como observas aquí, y donde los ramales no tenían puntos fijos, anulábamos el delta de H. ¿Recuerdas? ¿Cómo se calculaba esta expresión de energía? O sea, el W, ¿cierto? Se nos anula este sumando porque no tenemos pérdidas en los tubos. Y de acá consideramos la expresión en esta ocasión así. Ya que nos están pidiendo trabajar con Hazen-Williams, no podemos trabajar con el cuadrado, sino con 1.852. ¿Estás viendo? ¿Cómo lo separo? Utilizando tanto mi teoría de exponentes como mis conocimientos de valor absoluto. Ya que Q no lo puedo elevar directamente a la 1.852 porque de ser negativo no existiría, ¿cierto? Entonces aquí tengo que utilizar mis conocimientos matemáticos para formar esta expresión que ves. Correcto, esta es la expresión correspondiente a la energía y por abajo tenemos la resistencia. No tenemos bombas, entonces únicamente nos queda esto. El beta es 1.852 en este caso, como has podido observar. Beta a la menos 1 sería 0.852. Observas, el valor absoluto del caudal en este caso me va a dar un valor numéricamente real. ¿Estamos? Esta sería la única variante entonces respecto al seminario anterior, ¿no? La vez pasada utilizamos aproximación de Darcy-Weisbach, ¿te acuerdas? Ahora estamos utilizando aproximación de Hazen-Williams. Correcto. El beta es entonces 1.852 el que estamos empleando en este momento. Y recuerdas que los flujos o los caudales se actualizan de la siguiente manera, ¿no? Los caudales iniciales más la suma de caudales en dicho lazo o en dicha malla. Y luego la precisión, que también tomamos nota la vez pasada, debía encontrarse entre 1 y 5 milésimas. Correcto. Son expresiones que empleamos la vez pasada, ahora las estamos adaptando a lo que es Hazen-Williams. ¿De acuerdo? Lo siguiente será la estimación tentativa para los caudales. Esto de manera intuitiva, ¿cierto? Nosotros podemos ir vía sumas y restas colocando caudales que nos cumplan la ley de continuidad, ¿cierto? Aquí estoy colocando yo mis valores supuestos, los que aparentemente circulan por toda la red y que cumplen efectivamente la ley de continuidad. Pero falta corregirlos aplicando las correcciones con el método de Hardy-Cross. En esta ocasión vamos a tener en cuenta lo siguiente, eso sí, lo mismo que la vez pasada, esto de aquí, el primer ítem. Estos puntos 1 y 2 vamos a conocerlos como nudos de nivel fijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
tú te habrás dado cuenta de que los puntos A, B, C, D, E y F, tanto como el G, tienen altura geodésica, ¿cierto? Te dan valores de altura aquí, altura en B, etc. Pero estos no puedes confundirlos con nudos de nivel fijo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la altura geodésica o la altura Z con la altura de presión o altura piezométrica. ¿Estamos de acuerdo? La una es el Z y la otra es el H. La una es de la ubicación con respecto a tierra. En cambio, la otra altura depende de la presión del agua. ¿Estamos de acuerdo? Estas alturas que me dan estas elevaciones de los nudos no van a ser entonces tomadas en cuenta para el cálculo de caudales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como tenemos aquí una diferencia de niveles o presencia de dos nudos de nivel fijo, necesitamos urgentemente, como en el problema anterior, un pseudolazo, ¿correcto? Este pseudolazo nos va a formar una nueva malla, claro, una malla imaginaria, pero que nos va a facilitar también aquí el cálculo. Lo creas o no, hace más rápidas las iteraciones este proceso o este supuesto. Y finalmente debemos recordar esto: cada malla tiene su respectivo delta de Q, listo, es decir, su corriente eléctrica entre comillas, ¿no? Y tú debes decidirte desde el comienzo si trabajas con el sentido horario o si trabajas con el sentido antihorario. ¿Recuerdas que te dije eso? Yo en todo momento estoy trabajando con el sentido horario para el delta de Q. ¿Listo? Debe ser único para todas las mallas. Correcto. Este es el delta de Q1, el delta de Q2 y el delta de Q3. Son como las corrientes de malla en los circuitos eléctricos cuando aplicaban las leyes de Kirchhoff. ¿Te acuerdas? Eso también te lo mencioné la vez pasada. Ahora lo estamos recalcando. Con esto ya estamos prácticamente listos para ir a nuestra hoja de cálculo en Excel. Y aquí lo tenemos todo con nosotros. Hemos confeccionado una hoja de cálculo análoga a la del problema del seminario anterior. ¿Listo? Claro. Adaptada ahora a los datos que tenemos disponibles, ¿no? Por ejemplo, longitud y diámetro para todos los tubos. La vez pasada nos daban únicamente coeficiente de resistencia, ya no teníamos que hacer ese cálculo previo. Para ello entonces me traigo aquí longitudes, diámetros y mira, estoy introduciendo aquí la fórmula de la aproximación de Hazen-Williams para el coeficiente de resistencia con el respectivo C, 145. ¿Te acuerdas? Primero hemos calculado los R para todos los tubos, ¿correcto? Y luego tomamos nota aquí de los caudales. Los caudales que estás observando aquí en la figurita para cada uno de los ramales y en cada uno de los lazos o mallas, ¿correcto? Acá, por ejemplo, empezamos con BC. Mira, delta de Q1 es horario, ¿cierto? Y como el caudal va a favor de este sentido del delta de Q, lo consideramos positivo. En cambio, BF, mira que va en contra del delta de Q. Por eso es que lo consideramos negativo. Correcto. Así entonces, hacemos con todos los caudales, al igual que en el seminario anterior, donde hay ramales comunes. Por ejemplo, CF, ¿no? CF es ramal común para dos mallas o dos lazos, ¿cierto? Por eso los pongo acá con verde, para que veas de que no cambien a la hora de que procede el cálculo iterativo. ¿Estamos de acuerdo? Todos los ramales repetidos, así entre comillas, mira, les cambio el colorcito, y claro, tendrían sentido. Por ejemplo, CF en el lado 2 es contrario al delta de Q, ¿te das cuenta? Por eso es que se le considera de signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hacemos con todos entonces. Esto es lo correspondiente a caudales. Luego, ¿qué? Vamos aquí a las expresiones al costado. Nos hemos extraído la expresión de W y G, la expresión de la energía
y de la resistencia con esa formulita que ves, utilizando valor absoluto, ¿cierto? Y para G lo mismo, la misma formulita que observas acá, ¿correcto? Ahora, hecho lo demás, simplemente se trata de autorrellenar, ¿no? Esto es un trabajo ya muy sencillo. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos cada columna tanto de energía W como de G, ¿correcto? Aquí tenemos la suma de ambas variables y luego calculamos los delta de Q para cada uno de los lazos. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente el cociente W entre G, ¿no? Tal como lo observamos aquí, para ramales sin puntos fijos. El único que es diferente es el lazo 3, donde se encuentra la diferencia de niveles, ¿no? Z1 y Z2. Vamos aquí abajo, mira, el delta de Q3 se calcula así, considerando el delta de H, que sería 102 menos 85, ¿no? Es decir, aquí estamos utilizando la fórmula de ramales sin bombas, pero con cambio de nivel. ¿Listo? Los demás sí, corresponden a la derecha exclusivamente. Únicamente estas dos expresiones y listo. Con esto obtenemos los delta de Q muy fácilmente, como habrás podido ver, y estamos listos para ir a una segunda aproximación. Para que sea fácil, hazlo de esta manera. Mira, pongo acá interacción, y para que cambie este numerito, simplemente el número de la interacción 1, o sea, la casilla E1 más 1, ¿no? Para que vaya sumando y salgan las iteraciones en forma ordenada, en forma numerada, ¿no? Y sepas cuál es la que está o con la que estás trabajando en ese momentito, ¿correcto? Acá sí, vamos a trabajar con la fórmula de la actualización de flujos, ¿cierto? Es los Q más los suma de delta de Q, ¿no? Eso vamos a verlo por acá, solo por darte el ejemplo. Esto ya lo hemos visto en el seminario anterior, pero ahora aquí lo estamos reiterando a fin de que lo tenga más claro todavía. Aquí en la segunda iteración, el caudal BC, por ejemplo, va a ser el caudal correspondiente a la celda F4, ¿cierto? Más el delta de Q1, ¿cierto? Observa, o sea, la celda G10, esta de acá. Para la celda CF, mira bien, será el caudal de la celda Q5 más el delta de Q1, ¿cierto? Porque ese Q va a su favor, pero mira, tenemos el delta de Q2 en contra, ¿sí o no? Acá tenemos que considerar entonces el delta de Q2, la celda G21, ¿listo? Negativo porque está en contra. ¿Observas? Lo mismo tenemos aquí para el lazo BF, por ejemplo. Acá será la suma del Q, ¿cierto? Más el delta de Q1, pero tenemos en contra el delta de Q3, el cual se encuentra ubicado en la celda G33. ¿Te das cuenta? Y luego será lo mismo con todos los ramales de cada lazo. Mira que siempre hay coincidencia. Observas. Esto es lo que debo controlar yo cuando haga mis iteraciones sucesivas, lo cual va a ser un trabajo muy sencillo acá. Acá, por ejemplo, la verdecita mira 0.87, menos 0.87, eso no me debe cambiar, ¿te das cuenta? Te dije que eran los ramales comunes a dos lazos, ¿cierto? Lo demás se repite. Obviamente el W y el G se corrigen, ¿no? Y aparecería acá un nuevo delta de Q. ¿Observas? Pero ¿qué es lo que introducimos de novedoso aquí? Al igual que en el seminario anterior, estamos calculando ya el nivel de precisión, ¿no? ¿Te acuerdas? Debe llegar entre 1 y 5 milésimas. Mira, calculamos la suma de la diferencia de caudales en todos los ramales en valor absoluto, como has podido observar. Luego debajo, la suma de todos los caudales en valor absoluto. ¿Listo? Finalmente la precisión va a ser el cociente de la casilla de arriba entre la casilla de abajo. ¿Cuánto nos está dando en este momentito? Mira, estamos en 4 centésimas. Es decir, todavía estamos un poquito lejos de la precisión que necesitamos, ¿cierto? Entonces ahora ya todo se nos automatiza aquí. Podemos eliminar aquí estos dibujitos que ya no necesitamos. Y simplemente, ¿qué hacemos? Copiar y pegar
Mira, toda la iteración 2, ¿observas? Dejamos una columna libre, en este caso la R, y aquí pegamos. Mira, automáticamente aparece aquí ya la iteración 3, se corrigen los Q, como has podido observar. Mira, no hay variación entre los que son de colores iguales. Nuestra precisión ahora está, ya sabes, o has observado aquí, en casi una centésima. Es decir, la tendencia es a bajar. Si la tendencia es a subir, entonces hay algo malo ahí, hay un problema con los caudales, o debemos de repente hacer alguna corrección con algún cálculo que nos haya salido mal por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí la tendencia es a la baja. Entonces, completamente optimistas, proseguimos. ¿Ves? Aquí estamos con la número 4. Seguimos descendiendo respecto a la anterior, ¿cierto? Llegaremos hasta la iteración 6. Mira cómo están ahí las precisiones. Están entre poco más de 5 milésimas y 3 milésimas. Es decir, yo ya me puedo quedar aquí con la número 6. ¿Correcto? Me llevo entonces ya los caudales. Tengo la plena confianza de que estos son los caudales para cada uno de los ramales con la precisión más aceptable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te parece? Esta hoja de cálculo también está disponible para ti. Si eres mi alumno, ya sabes, solicítala sin compromiso alguno al WhatsApp o vía correo electrónico. Por ahora tomamos nota aquí de los caudales que obtenemos y aquí lo tenemos con nosotros, ¿correcto? La distribución de caudales tal como nos la solicitan. Podemos ahora sí pasar a responder las siguientes preguntas. Las presiones en los nudos, ¿cierto? Aquí también utilizaremos una de las expresiones del seminario anterior, ¿correcto? Ahora sí nos van a servir las elevaciones en cada uno de los nudos. Primero, entonces, necesitaremos las alturas piezométricas para cada uno de los nudos en cada tubo, ¿correcto? Esta era la expresión, ¿recuerdas? Pero ahora ya no está elevada al cuadrado, sino a la 1.852, ya que estamos trabajando con aproximación de Hazen-Williams, ¿correcto? Por eso la denominamos así. La anterior, ya sabes, era con Darcy, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer una pequeña observación. Quiero que observe los puntos A y G. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los caudales entre esos puntos son despreciables, ¿cierto o no? Claro, porque son los reservorios. Están bajando o subiendo de nivel a un ritmo muy pequeño, ¿cierto? Muy diferente del agua que circula en los tubos. Por ello es que si aplicamos esta expresión de arriba para los puntos 1A, por ejemplo, se nos haría despreciable este restando de aquí, el RQ, ¿cierto? HA, por ejemplo, sería igual a H1, ya que estamos despreciando el delta de Q, ¿no? En el reservorio 1. Ese HA o esa altura piezométrica sería la misma que la altura piezométrica en el punto 1, 85 metros, ¿correcto? Entonces la presión en el punto A simplemente es peso específico por esta diferencia de alturas. Altura piezométrica menos la altura geodésica o Z, ¿cierto? Así, ya que me dan la cota del punto A, esta presión A es 362.970 pascales. El punto G también tendrá una consideración completamente igual, 102 metros. La presión en G será entonces así, ¿correcto? Esta presión es 412.020 pascales, ¿correcto? Ahora sí proseguimos con los demás puntos. Ahí sí aplicaremos, por ejemplo, para el punto B en la tubería AB, ¿cierto? Ahí sí tenemos el valor de R, aplicaremos la fórmula completa, ya que RAB sí existe, lo hemos calculado, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Esta sería la altura piezométrica del punto B. Y con ello podemos calcular, dado que conocemos ahora sí ambas alturas, la presión respectiva. El punto C, por ejemplo, con su R respectivo, ¿no? Para el tubo BC, reemplazamos los datos, la altura piezométrica y luego calcular la presión respectiva en el punto C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves? Lo mismo se hará con los demás puntos,
Pero este proceso lo vamos a automatizar también con una pequeña hoja de cálculo adicional. Aquí, ¿ves? Nos hemos traído aquí, por un lado, las presiones en A y G, que son casos especiales. Pero los demás, sí, estamos calculando aquí las alturas piezométricas. Nos hemos traído la fórmula respectiva con las alturas geodésicas y de esta manera calcular de frente las presiones en los puntos faltantes. Aunque son pocos, esto nos va a servir para responder la siguiente pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Con esto entonces ya estamos respondiendo la penúltima pregunta. Mira, presiones completas en los nudos. Pasamos ahora sí a la última pregunta del problema. Hallar el Z1 de modo que el reservorio 2 suministre agua a 1, ¿cierto? Es decir, lo que queremos es que se invierta el flujo en AB, ¿correcto? ¿Qué es lo que tiene que suceder aquí para que se presente este detalle? Obviamente, esta altura Z1, que era 85 metros, si sube, aumenta la presión, ¿cierto? Aumentaría la presión de agua y seguiría en dirección AB. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Debe disminuir esta altura Z, pero ¿en cuánto tiene que disminuir? Es ahí donde nos va a ayudar la hoja de cálculo última que hemos hecho. Observa, Z1 85 metros, ¿no? Acá. ¿Te acuerdas que dijimos que la altura piezométrica y la altura A era la misma, ¿no? Acá 85 metros y el punto A también 85 metros. Luego, si variamos esta altura del punto A, automáticamente estamos variando la altura Z1, ¿correcto? Mira, ponemos por ejemplo 60 metros, 60, ¿no? Claro, la presión va disminuyendo, vamos a llegar aquí a 55, 55. Sigue bajando la presión en el punto A, pero todavía la presión es mayor que en el punto B. Observas, ¿hasta cuándo pasará esto? ¿Qué pasa cuando llegue a 51? Ajá, 51. Mira, la presión en B, negativa, ¿no? Y la presión en D, en este punto de acá, mucho mayor que en los demás puntos. Pero de por sí, la presión en B negativa, ¿qué significa, mi estimado? Mi estimada, que el agua ya no está fluyendo hacia B, ¿me entiendes? Por debajo, entonces, de 51. Porque si le doy 52, claro, todavía ya hay una presión negativa, ¿no? Pero todavía veo de que hay una diferencia significativa de presiones y la presión A sigue siendo mayor que la presión en B. Es decir, que ahí todavía seguiría fluyendo el agua hacia abajo. Tiene que ser forzosamente 51, ¿no? O aproximadamente 51 para que el flujo se nos invierta. ¿Estamos de acuerdo? Será esa entonces nuestra respuesta. Z será aproximadamente 51 metros para que el flujo se invierta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, problema respondido. Y con esto estamos concluyendo este interesante seminario, el cual espero haya sido de tu completo agrado. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.